Bienvenidos, amantes del misterio y la intriga. Antes de sumergirnos en esta historia que te pondrá los pelos de punta, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Y por supuesto, deja un comentario con tu primera impresión. La traición de un caballero enganche. Hook. Impactante. Laura García estaba ordenando el caótico estudio de su esposo cuando la encontró. Oculta entre contratos y facturas, había una pila de correos electrónicos impresos que estaban a punto de hacer que su mundo se derrumbara. Esa idiota no tiene ni idea de que mientras tú me llevas a todos los hoteles de lujo de la Costa del Sol, ella se queda en casa jugando a ser la esposa perfecta. Las palabras de la secretaria de su marido le atravesaron el pecho como dagas envenenadas. 10 años de matrimonio. 10 años dedicados a un hombre que permitía que su amante la llamara idiota. Pero lo que Marco y Sofía no sabían era que esa idiota acababa de descubrir cada detalle de su traición. Cada mentira. Cada humillación. Y que la mujer a la que subestimaban estaba a punto de aparecer en la gala más importante del año, donde ellos planeaban hacer público su romance. Pero esta vez, la esposa olvidada ya no sería invisible. La tormenta estaba llegando, vestida de rojo y sedienta de justicia. Un matrimonio de apariencias. Laura siempre había sabido que algo no andaba bien. No era solo la forma en que Marco Alonso llegaba a casa cada vez más tarde, ni las llamadas telefónicas susurradas que atendía en el jardín. Era algo más profundo, una sensación que le corroía por dentro como un gusano invisible, carcomiendo lentamente la confianza que había depositado en ese hombre a lo largo de 10 largos años de matrimonio. A sus 35 años, Laura se veía a sí misma como una sombra de la mujer que alguna vez fue. La brillante y ambiciosa arquitecta, que se había graduado con los mejores honores de la Universidad Politécnica de Madrid, se había transformado en una esposa decorativa, perfectamente moldeada para acompañar a Marco a sus eventos sociales y fingir que no notaba las miradas de deseo que él dirigía a otras mujeres justo delante de sus ojos. Marco Alonso era el tipo de hombre que creía que el mundo giraba a su alrededor. Heredero de un imperio inmobiliario, trataba a las personas como objetos desechables, especialmente a las mujeres. Para él, Laura era una conquista más, una hermosa pieza para exhibir en sus fiestas de negocios, mientras él satisfacía sus deseos con cuantas mujeres deseara. Esa mañana de martes, Laura estaba organizando los papeles de Marco en su estudio cuando los encontró. No buscaba nada en específico, solo intentaba poner orden en el desastre que él siempre dejaba. Pero allí, entre contratos y facturas, había una serie de correos electrónicos impresos que hicieron que su mundo colapsara. Mi amor, no puedo esperar para estar en tus brazos de nuevo. Marco no sospecha nada. Esa idiota no tiene ni idea de que tú me llevas a todos los hoteles de 5 estrellas de Madrid, mientras ella se queda en casa, jugando a la ama de casa perfecta. Las palabras de Sofía Castro, la secretaria personal de Marco, le atravesaron el pecho como dagas envenenadas. Sofía, una mujer de 28 años a la que Laura siempre había tratado con amabilidad e incluso con afecto. Una mujer en la que confiaba, que conocía los detalles íntimos de su vida, que conocía sus inseguridades y miedos. Laura continuó leyendo. Cada palabra una nueva puñalada. Había fotos. Fotos íntimas de Marco y Sofía en lujosas habitaciones de hotel, en restaurantes caros, en viajes que él decía que eran solo de negocios. También había mensajes de él prometiendo dejar a Laura para estar con ella, llamando a su propia esposa un estorbo y un peso muerto.
Ella nunca sabrá cómo divertirse como tú, mi vida. Laura es tan predecible, tan aburrida. Tú eres puro fuego. Eres todo lo que un hombre de verdad necesita. Las manos de Laura temblaron mientras sostenía los papeles. 10 años. 10 años de su vida desperdiciados en un hombre que no solo la engañaba, sino que la humillaba a sus espaldas, que se reía de su dedicación y convertía su amor en un chiste para entretener a su amante. Pero no era solo Sofía y el engaño lo que la enfurecía. Era la forma en que Marco la trataba en casa, como si fuera una empleada doméstica de alto costo. Era la forma en que controlaba sus finanzas, haciéndole pedir permiso para cualquier compra más allá de lo básico. Era la forma en que devaluaba sus sueños, diciéndole que no necesitaba trabajar, porque un Alonso no necesitaba rebajarse a eso. Laura recordó cómo había renunciado a su prometedora carrera para dedicarse al matrimonio. Cuántos proyectos arquitectónicos había rechazado. Cuántas oportunidades de crecimiento profesional había dejado pasar, porque Marco la necesitaba en casa o en algún evento social. La rabia crecía dentro de ella como una tormenta. Pero junto con la rabia, algo que no había sentido en mucho tiempo comenzó a agitarse. Determinación. La misma determinación que la había hecho destacar en la universidad, que le había hecho ganar premios por sus proyectos innovadores, que la había hecho ser reconocida como una de las jóvenes arquitectas más talentosas de su generación. Laura se levantó del sillón del estudio y se miró al espejo. Sus ojos, que durante meses habían parecido apagados, ahora ardían con una intensidad que había olvidado que poseía. Su cabello castaño estaba recogido en un simple moño. Su ropa era conservadora y sobria. Todo estaba elegido para complacer a Marco y su visión de cómo debía comportarse una esposa perfecta. Pero esa mujer en el espejo ya no era la Laura sumisa que aceptaba las migajas de afecto y respeto. Era la Laura que había luchado por cada uno de sus logros, que se había enfrentado a profesores sexistas en la universidad, que había demostrado su valía en un mundo dominado por hombres. Tomó su teléfono y llamó a su mejor amiga desde la universidad, Ana, quien siempre la había advertido sobre el comportamiento controlador de Marco. Ana, necesito verte, ahora. Laura, ¿estás bien? Tu voz suena diferente. Estoy mejor de lo que he estado en años. Necesito tu ayuda con algo muy importante. 2 horas después, las dos estaban sentadas en la cafetería favorita de Ana. Un lugar acogedor, lejos del mundo de apariencias en el que vivía Laura. Ana era una abogada de derecho de familia, una mujer independiente que había construido su propia carrera y nunca se había dejado disminuir por ningún hombre. Siempre supe que este día llegaría, dijo Ana, después de escuchar toda la historia de Laura. Marco nunca te mereció. Eres brillante, talentosa, hermosa, y él siempre te trató como si fueras inferior. Fui una idiota, Ana. Renuncié a todo por un hombre que ni siquiera me respetaba. No, no fuiste una idiota. Confiaste, amaste de verdad. Ese no es un defecto, Laura. El problema es de él, no tuyo. Ana sostuvo las manos de su amiga sobre la mesa. Ahora dime qué quieres hacer, porque te conozco desde hace 15 años y sé que esa expresión en tu cara significa que ya tienes un plan. Laura sonrió por primera vez en meses. No era una sonrisa dulce o sumisa. Era la sonrisa de una depredadora que había encontrado a su presa. Marco cree que me conoce. Cree que soy predecible, aburrida, que nunca me defenderé. Cree que puede humillarme, traicionarme, descartarme cuando le plazca. Y yo simplemente lo aceptaré. Hizo una pausa, sus ojos brillando con una determinación feroz. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Sofía tampoco. ¿Quieren un espectáculo?
Les daré un espectáculo que jamás olvidarán. El vestido rojo. Pregunta interactiva. ¿Qué harías tú en el lugar de Laura? ¿Revelarías todo de inmediato o planearías una venganza elaborada? Cuéntanos en los comentarios. La planificación perfecta. Los días siguientes fueron como un baile cuidadosamente orquestado. Laura mantuvo la misma rutina de siempre. Saludaba a Marco con la misma sonrisa cordial. Preguntaba por su día con la misma aparente ingenuidad. Pero por dentro, cada fibra de su ser estaba planeando, calculando, preparándose para lo que vendría. Ana se había convertido en su cómplice y consejera. Por las tardes, mientras Marco creía que ella estaba de compras o cuidando de la casa, Laura estaba en realidad en el despacho de Ana, planeando cada detalle de su venganza. Primero, necesitamos protegerte financieramente, dijo Ana, extendiendo documentos sobre la mesa. Por suerte, te casaste bajo el régimen de gananciales. Eso significa que tienes derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Laura estudió los papeles con la misma dedicación que ponía en sus proyectos de arquitectura. Descubrió que Marco había adquirido 3 propiedades en los últimos años, además de inversiones en acciones y bonos, cuya existencia ella ni siquiera conocía. El hombre que la hacía pedir permiso para comprarse un vestido nuevo le había ocultado una fortuna. Siempre decía que no tenía dinero para las cosas que yo quería, murmuró Laura, analizando los extractos bancarios. Decía que era una derrochadora cuando le pedía redecorar la casa. Pero mira esto, 50.000 euros gastados en regalos para Sofía solo en los últimos 6 meses. Eso es humillación financiera, Laura. Es una forma de abuso, explicó Ana. Él controlaba tu acceso al dinero para mantenerte dependiente y sumisa. Pero Laura no solo quería una división justa de bienes, quería algo mucho más satisfactorio que eso. Quería que Marco y Sofía sintieran la humillación que ella había sentido, y sabía exactamente cómo hacerlo. Ana, háblame sobre la gala de la Asociación de Empresarios, el evento más importante del año para el círculo social de Marco. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a presentar a Sofía como su nueva compañera. Encontré sus mensajes donde lo planeaban. Le dijo que por fin tendría el valor de aparecer en público con ella. Ana levantó las cejas. ¿Y tú quieres ir? No solo voy a ir, voy a robarme el espectáculo de una manera que jamás olvidarán. En los días siguientes, Laura comenzó su transformación. Primero, visitó el salón de belleza más caro de la ciudad, usando la tarjeta de crédito de Marco, por supuesto. Se cortó el cabello en un estilo moderno y atrevido. Se hizo mechas que acentuaban sus ojos verdes y se hizo un tratamiento de piel hasta que ésta quedó radiante. Luego se fue de compras. No a las tiendas conservadoras donde siempre compraba ropa para complacer a Marco, sino a las boutiques de lujo donde compraban las mujeres más poderosas e independientes de la ciudad. Eligió un vestido de gala color rojo sangre, con la cantidad justa de escote que se ceñía a sus curvas, como una segunda piel. Lo acompañó con joyas elegantes, zapatos de tacón alto que la hacían sentir poderosa, y un bolso de diseñador que costaba más de lo que había gastado en ropa en un año entero. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo por dentro. Cada día, Laura se sentía más fuerte, más determinada. Empezó a hacer ejercicio, no para complacer a nadie, sino porque quería sentirse bien consigo misma. Volvió a leer libros de arquitectura, refrescando conocimientos que había dejado de lado. Se puso en contacto con antiguos colegas profesionales, reconstruyendo puentes que había descuidado durante el matrimonio. Una semana antes de la gala, Laura recibió una propuesta inesperada. Roberto Evans, uno de los arquitectos más respetados de la ciudad, y su antiguo profesor, se acercó a ella con una oferta de trabajo. Laura,
Siempre he seguido tu carrera, aunque sea de lejos. Sé que te has alejado de los proyectos en los últimos años, pero tengo una propuesta que podría interesarte. Se encontraron en un restaurante elegante, lejos de los lugares que Marco frecuentaba. Estoy montando un equipo para un proyecto de revitalización urbana. Es un trabajo de 2 años con un presupuesto multimillonario. Necesito a alguien con tu visión creativa y habilidad técnica. El corazón de Laura se aceleró. Era el tipo de proyecto en el que siempre había soñado trabajar. Roberto, me siento halagada, pero tengo que ser honesta contigo. Mi vida personal está pasando por algunos cambios significativos en este momento. Lo sé, dijo él, sorprendiéndola. Sé que estás casada con Marco Alonso. También sé que eres mucho más talentosa de lo que él jamás te dio crédito. Si aceptas esta propuesta, no será solo un trabajo, Laura. Será tu completa independencia. Esa noche, cuando Marco llegó a casa después de otro encuentro con Sofía, fingiendo que venía de una reunión de negocios, Laura estaba en la sala, bebiendo una copa de vino y leyendo un libro sobre arquitectura sostenible. «Te ves diferente», comentó él, observándola con una mirada extraña. «¿Diferente cómo? No sé. Más arreglada. ¿Te hiciste algo en el cabello?» Laura sonrió, una sonrisa que no revelaba nada. «Solo me estoy cuidando mejor, Marco». Él se encogió de hombros y se fue al baño. Mientras escuchaba el sonido de la ducha, Laura abrió su portátil. Conocía todas las contraseñas. Después de todo, era una esposa de confianza. Leyó los mensajes más recientes entre él y Sofía. «Cariño, no puedo esperar a la gala. Por fin podré presentarte a todos como mi verdadera pareja. Ese castillo de naipes está a punto de derrumbarse y vamos a construir nuestro propio imperio juntos. Te amo tanto, Marco. Eres el hombre de mis sueños. Cuando te deshagas de esa mujer aburrida, seremos tan felices». Laura cerró el portátil y se terminó su vino. Aburrida, así se referían a ella. Obstáculo, peso muerto. Un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Bueno, en una cosa tenían razón. Un castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse, pero no sería el de ella. Llamado a la acción. CTA Intermedio. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos. El día de la gala. La tormenta llegó en la mañana de la gala. Laura se despertó con una sensación que no había experimentado en años. Emoción pura y absoluta. Era como si toda la energía que había sido reprimida y subyugada durante los años de su matrimonio por fin estuviera encontrando una salida. Marco había salido temprano, como siempre lo hacía en los últimos meses. Dijo que tenía reuniones importantes antes del evento de la noche, pero Laura sabía que estaba con Sofía, probablemente eligiendo el vestido que ella usaría para su gran debut como su nueva mujer. La ironía, pensó Laura mientras desayunaba. Él está ayudando a su amante a prepararse para el mismo evento en el que descubrirá que su aburrida esposa no es tan predecible como él imaginaba. Ana llegó al mediodía, acompañada por un equipo completo de profesionales. Una maquilladora, una manicurista, una peluquera e incluso una estilista personal, que ayudaría con los últimos detalles de su look. «¿Estás lista para esto?», preguntó Ana, observando el brillo de determinación en los ojos de su amiga. «Nunca he estado más lista para nada en mi vida», respondió Laura. Las siguientes horas fueron como un ritual de transformación. Cada pincelada de maquillaje, cada rizo de cabello, cada detalle del look fue cuidadosamente pensado para causar el máximo impacto posible. Cuando Laura se miró en el espejo por última vez, apenas podía reconocerse a sí misma. La mujer que la miraba era poderosa, sensual
y segura de sí misma. Era la versión de ella misma que había sido enterrada durante años por la manipulación y el control, pero que ahora estaba resurgiendo como un fénix de las cenizas. El vestido rojo se ajustaba a su cuerpo, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. El maquillaje resaltaba sus ojos verdes de una manera casi hipnótica. Su cabello caía en ondas elegantes sobre sus hombros. Estaba absolutamente impresionante. «Dios mío, Laura», susurró Ana. «Estás irreconocible. Marco se va a tragar la lengua cuando te vea». «Eso espero», dijo Laura, ajustando los pendientes de diamantes que había comprado especialmente para la ocasión. «Pero no lo hago por él. Lo hago por mí». A las 7 de la noche, una limusina se detuvo frente a la casa. Laura había contratado el servicio de transporte más lujoso de la ciudad, porque sabía que la entrada sería crucial para el impacto que quería causar. «Última oportunidad para echarte atrás», dijo Ana, que la acompañaría como apoyo moral. «¿Echarme atrás?» «Ana, he esperado 10 años por mi venganza. No me rindo ahora». El Hotel Grand Plaza, donde se celebraba la gala, era el epítome del lujo en la ciudad. Hombres con esmoquín y mujeres con vestidos de gala subían los escalones de la entrada principal, siendo fotografiados por un ejército de periodistas de la prensa rosa. Laura tomó una respiración profunda cuando la limusina se detuvo en la entrada. Sabía que en unos minutos toda su vida cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. No había forma de deshacer lo que estaba a punto de hacer. «Vamos», le dijo a Ana, aceptando la mano del chófer para salir del coche. La primera señal de que algo extraordinario estaba sucediendo fue el silencio que cayó. Cuando Laura pisó la alfombra roja, las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Las copas de champán quedaron suspendidas en el aire. Los fotógrafos redirigieron sus cámaras hacia ella. Laura caminó con la confianza de una reina. Cada paso calculado, cada movimiento diseñado para transmitir poder y elegancia. Sabía que Marco y Sofía ya estaban adentro, probablemente circulando entre los invitados, recibiendo felicitaciones como si fueran la nueva pareja dorada de la sociedad. En la entrada de este salón principal, Laura se detuvo por un momento. Pudo ver a través de las puertas de cristal la multitud de personas elegantes, la suntuosa decoración, las luces doradas que transformaban el ambiente en un escenario de cuento de hadas. Y luego los vio. Marco estaba al lado de la barra, impecable en su esmoquín, riéndose de algún chiste que acababa de contar a un grupo de empresarios. Sofía estaba a unos metros de él, luciendo hermosa en un vestido azul marino, charlando animadamente con las esposas de otros magnates, como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Parecían perfectamente a gusto, perfectamente felices con su traición. Pensaban que habían ganado, que habían engañado a la esposa aburrida y que ahora podían vivir su romance a la luz del día. Sin consecuencias, sonrió Laura. Era hora de mostrarles lo equivocados que estaban. ¿Lista?, preguntó Ana una última vez. Más que lista. Y con esas palabras, Laura García entró en el salón como una tormenta vestida de rojo, lista para reescribir su propia historia y mostrar a todos, especialmente a Marco y Sofía, que la mujer a la que subestimaron era, de hecho, la fuerza más poderosa de esa sala. Pregunta interactiva. ¿Crees que la venganza de Laura fue justa o demasiado cruel? ¿Qué lección crees que Marco aprendió de esto? La humillación pública. La primera persona en notar la presencia de Laura fue Carlos, uno de los socios de Marco, que casi se atraganta con su champán cuando la vio entrar. En segundos,
Un susurro se extendió por el salón, como ondas en un lago tranquilo. «Es Laura García. ¡Guau! Se ve completamente diferente. ¡Qué transformación tan increíble!». Laura caminó por el salón, saludando a conocidos, aceptando cumplidos con gracia y elegancia. Pero sus ojos nunca perdieron de vista su verdadero objetivo. Marco todavía no la había visto. Estaba de espaldas a ella, hablando con un grupo de inversores. Sofía, por otro lado, ya había notado la conmoción y giró la cabeza para averiguar la razón. El momento en que Sofía la vio fue delicioso. La joven secretaria palideció visiblemente. Su copa de champán tembló en sus manos e instintivamente buscó a Marco con la mirada, como si quisiera alertarlo del peligro que se acercaba. Pero Laura no tenía prisa. Sabía que el momento era crucial y quería que su presencia fuera sentida por todos antes de dar su movimiento final. Charló con la esposa del alcalde, felicitó el vestido de la esposa del presidente de la asociación comercial e incluso se tomó fotos con algunos de los fotógrafos presentes. Fue cuando estaba posando para una foto que Marco por fin la vio. Laura notó el momento exacto. Vio cómo sus ojos se abrían. Vio la forma en que dejó de hablar a mitad de la frase. Vio cómo su mano apretaba tan fuerte su copa que sus nudillos se pusieron blancos. Ella sonrió para la cámara, una foto final antes de la tormenta, y luego se dirigió directamente hacia donde estaba su esposo. Todo el salón parecía estar mirando. Las conversaciones se detuvieron. La gente se giró discretamente para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Todos conocían los rumores sobre el matrimonio de los Alonso. Todos sabían de Sofía, pero nadie esperaba esto. «Buenas noches, querido», dijo Laura cuando llegó a Marco, su voz melódica y tranquila. «Siento llegar tarde. Ya sabes lo difícil que es elegir el look perfecto para una ocasión tan especial». Marco estaba visiblemente en shock. Tartamudeó algunas palabras incomprensibles antes de poder formar una frase completa. «Laura, no sabía que vendrías». «Claro que venía, querido. Es el evento social más importante del año. No me perdería por nada del mundo la oportunidad de estar al lado de mi esposo en un momento tan significativo». La ironía en su voz era sutil, pero estaba ahí. Marco lo notó, y la incomodidad en su rostro era visible para cualquiera que estuviera prestando atención. «Te ves diferente», logró decir. «Gracias, querido. Decidí que era hora de invertir un poco más en mí. Después de todo, como la esposa de un hombre tan exitoso, necesito estar a la altura, ¿no?». Fue en ese momento que Sofía se acercó. La joven había recuperado algo de su compostura, pero todavía estaba visiblemente nerviosa. «Buenas noches, señora García», dijo, tratando de sonar casual. «Se ve encantadora». Laura se giró hacia ella con una sonrisa que podía congelar el infierno. «Sofía, qué sorpresa verte aquí. No sabía que las secretarias estaban invitadas a este tipo de eventos». El comentario fue como una bofetada pública. Varias personas cercanas lo escucharon e intercambiaron miradas significativas. Sofía se sonrojó profundamente, pero trató de defenderse. «Yo estoy acompañando al señor Alonso para asistirlo con los contactos profesionales. Ya sabe cómo es». «Ah, ya veo», dijo Laura, su sonrisa volviéndose aún más peligrosa. «Qué admirable. Trabajando incluso los sábados por la noche en las galas, con un vestido de 3.000 euros. ¡Qué profesionalismo tan ejemplar!». La vergüenza de Sofía era palpable. Marco intentó intervenir. «Laura, tal vez deberíamos». «¿Deberíamos qué, querido?». «Bailar». Laura le extendió la mano. «Vamos, están tocando nuestra canción favorita». No había forma de que Marco pudiera negarse sin causar una escena aún más grande. Tomó su mano
y la condujo a la pista de baile, dejando a Sofía sola y humillada entre los invitados. Mientras bailaban, Laura le susurró al oído a su esposo. ¿De verdad pensaste que no lo sabía, Marco? Él perdió un paso en el baile por un momento. ¿De qué estás hablando? De Sofía, de los viajes, de los hoteles de 5 estrellas, de los regalos caros pagados con nuestro dinero, de cómo te ríes de mí a mis espaldas. Marco intentó negarlo, pero Laura continuó. Lo leí todo, querido. Cada correo, cada mensaje. Sé de cada mentira que me has contado durante los últimos 2 años. Laura, puedo explicarlo. Puedes. Así que explícame cómo me llamaste peso muerto a tu amante. Explícame cómo le prometiste que te desharías de mí después de la gala de esta noche. Explícame cómo dijiste que yo era aburrida y poco interesante. La música continuó, pero Marco se había detenido por completo de bailar. Su rostro estaba pálido. Explícame, Marco, cómo el hombre que juró amarme y respetarme pudo pasar 2 años humillándome a mis espaldas mientras gastaba nuestro dinero en su secretaria. No lo entiendes, Laura. Yo no quería que fuera así. Las cosas entre nosotros simplemente se enfriaron. ¿Se enfriaron? Su voz se elevó ligeramente, atrayendo la atención de las parejas cercanas. ¿Se enfriaron? ¿O decidiste que era más fácil tratarme como a una empleada doméstica mientras vivías tu fantasía romántica con una mujer 10 años más joven? Laura, por favor, hablemos en casa. No. Su voz era ahora clara y firme, audible para varias personas a su alrededor. No vamos a hablar en casa. No vamos a fingir que somos una pareja feliz. Ya no voy a aceptar tus migajas de afecto mientras le das tu verdadero amor a otra persona. Ella se apartó de él en medio de la pista de baile. Marco Alonso, dijo, lo suficientemente fuerte para que la mitad del salón la escuchara. Quiero el divorcio. El silencio que cayó en el salón fue ensordecedor. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia ellos. Los fotógrafos comenzaron a tomar fotos discretamente. El escándalo del año acababa de estallar justo en medio del evento social más importante. Marco intentó agarrarle el brazo, susurrando desesperadamente. Laura, por el amor de Dios, no hagas una escena. Podemos resolver esto. Ella se apartó de su toque con una fuerza que lo sorprendió. ¿Hacer una escena? ¿Yo? Tú eres el que hizo una escena, Marco, cuando decidiste traer a tu amante al mismo evento en el que se suponía que ibas a estar con tu esposa. Cuando decidiste humillarme públicamente. Cuando pensaste que yo era demasiado idiota para darme cuenta. Se giró hacia el público, que ahora los observaba abiertamente. Señoras y señores, pido disculpas por interrumpir esta maravillosa velada, pero creo que deben saber que el hombre que tanto admiran, Marco Alonso, ha estado durante 2 años en una relación con su secretaria, gastando el dinero de la pareja para financiar la lujosa vida de su amante, mientras su esposa vivía como una prisionera en su propia casa. Sofía, que se había acercado intentando intervenir, se quedó congelada en su lugar. Varias personas comenzaron a susurrar y a señalar en su dirección. Y en cuanto a la señorita Sofía Castro, continuó Laura, quien al parecer olvidó que un hombre casado no está disponible, quiero que sepa que puede quedárselo. Ya no tengo ninguna pretensión. Hizo una pausa teatral, observando los rostros conmocionados a su alrededor. Ah, y Marco, en cuanto a nuestros bienes, mi abogada se pondrá en contacto contigo el lunes por la mañana. Espero que tú y tu asistente se hayan divertido con el dinero de la pareja, porque van a devolver hasta el último céntimo. Y con esas palabras, Laura le dio la espalda a su esposo, tomó el brazo de Ana y salió del salón con la cabeza en alto, dejando atrás a un Marco humillado y a una Sofía llorosa,
mientras cientos de personas susurraban y especulaban sobre el escándalo que acababan de presenciar. Afuera, en la limusina, Laura finalmente permitió que las lágrimas brotaran. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de una mujer que por fin había recuperado su dignidad y su poder. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ana. Laura sonrió a través de sus lágrimas. Me siento libre. Un nuevo capítulo 6 meses después de la gala, que se había convertido en una leyenda en la alta sociedad de la ciudad. Laura estaba en su nueva oficina, con una vista panorámica del centro financiero, revisando los planos arquitectónicos de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, un complejo residencial sostenible que sería un referente en innovación y responsabilidad ambiental. La transformación había sido completa e impresionante. La mujer que alguna vez había aceptado vivir en las sombras, ahora brillaba con luz propia, comandando un equipo de 15 profesionales en una de las firmas de arquitectura más respetadas de la región. El divorcio se había finalizado 3 meses antes, y Laura había recibido exactamente lo que merecía: la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo las propiedades que Marco había intentado ocultarle, además de una considerable indemnización por los años de humillación y control psicológico. Ana había hecho un trabajo impecable como su abogada. Cada correo electrónico intercambiado entre Marco y Sofía, cada prueba de gastos en la amante, cada evidencia de infidelidad y abuso emocional había sido presentada al juez de manera irrefutable. El resultado fue que Marco no solo perdió la mitad de su fortuna, sino que también fue obligado a pagar una pensión compensatoria que garantizaría la completa independencia financiera de Laura durante los siguientes 5 años. «Buenos días, jefa», dijo Rick, su asistente, entrando en la oficina con una taza de café aromático y una pila de periódicos. «Los titulares de hoy son interesantes». Laura sonrió. En los últimos meses, su historia de superación había inspirado a mujeres de todo el país. Las revistas femeninas querían entrevistarla. Los programas de televisión la invitaban a hablar sobre el empoderamiento femenino. Y ella se había convertido en un símbolo de una mujer que se niega a ser disminuida. «¿Alguna noticia sobre el proyecto del Centro Cultural?», preguntó, hojeando los periódicos distraídamente. «El alcalde confirmó nuestra propuesta. Felicidades, Laura. Oficialmente diseñarás el centro cultural más grande de la historia de la ciudad». Laura cerró los ojos por un momento, sintiendo la magnitud de ese logro. Era el tipo de proyecto en el que había soñado trabajar desde la universidad. El tipo de oportunidad que Marco siempre había dicho que estaba más allá de sus capacidades. Ahora, no solo había ganado el proyecto, sino que había vencido a arquitectos hombres con décadas de experiencia en el mercado. «Y hay una cosa más», dijo Rick con una sonrisa pícara. «Llegó un ramo de flores para ti, sin tarjeta, pero pensé que querrías verlo». Las flores eran hermosas, rosas blancas y lirios, arregladas con una elegancia refinada. Laura suspiró. En los últimos meses, varios hombres habían intentado cortejarla. Empresarios, abogados, médicos, todos ellos atraídos por su nueva confianza y éxito. Pero a ella no le interesaban las relaciones. Estaba redescubriendo quién era cuando no estaba tratando de complacer a un hombre. «Tíralas», dijo. «Y si alguien pregunta, no estoy disponible para citas románticas». «En realidad», dijo Rick, dudando, «no creo que estas flores sean de un pretendiente». «¿Qué quieres decir?» «Bueno, vi quién las entregó. Era una mujer. Y me pidió específicamente que dijera que era un agradecimiento de alguien a quien inspiraste a cambiar su vida». Laura se sintió intrigada.
En los últimos meses, había recibido cientos de mensajes de mujeres que se identificaban con su historia. Mujeres que encontraron el coraje para dejar relaciones abusivas, que volvieron a la escuela, que comenzaron sus propios negocios, que se negaron a aceptar menos de lo que merecían. «Deja las flores ahí», dijo, señalando la mesita de café. «Son hermosas». El teléfono sonó y Rick respondió. «Es la reportera de la revista Mujer Moderna. Quiere confirmar la entrevista para mañana». «Puedes confirmar, pero recuérdale que no hablaré de detalles íntimos de mi matrimonio. El enfoque es en el empoderamiento femenino y el éxito profesional». Cuando Rick se fue, Laura se recostó en su silla y miró por la ventana. Abajo, la ciudad bullía de actividad. Coches, gente, la vida transcurriendo a un ritmo acelerado. Recordó cómo solía mirar por la ventana de su casa, sintiéndose atrapada, invisible, irrelevante. Ahora, ella era parte activa de esa energía. Su trabajo estaba transformando el paisaje urbano de la ciudad. Sus proyectos emplearían a cientos de personas y mejorarían la calidad de vida de miles. Ella importaba. Ella marcaba la diferencia. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número que no reconocía. «Diga. ¿Laura? Soy... Marco». Su primera reacción fue colgar. Habían pasado 3 meses desde la última vez que hablaron, durante la firma de los papeles de divorcio. No tenía nada que decirle, pero algo en su voz la hizo dudar. «¿Qué quieres, Marco? Me gustaría hablar contigo, en persona, si puedes». «No tenemos nada de qué hablar. Nuestros abogados ya se han encargado de todo». «Por favor, Laura, solo una conversación. Sé que no me debes nada, pero por favor». Había algo en su voz que ella nunca había escuchado antes. Humildad genuina. Vulnerabilidad. Laura sintió curiosidad, a pesar de sí misma. «¿Dónde?» «Donde tú quieras. El lugar que te sea más cómodo». 1 hora después, se encontraron en la cafetería donde ella y Ana habían planeado su venganza. Laura llegó puntualmente, vestida con un impecable traje ejecutivo que la hacía ver como la mujer poderosa en la que se había convertido. Marco ya estaba allí, y ella apenas lo reconoció. El hombre confiado y arrogante que había conocido había desaparecido. En su lugar había alguien que parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Estaba más delgado. Tenía profundas ojeras bajo los ojos, y su ropa, aunque cara, estaba arrugada. «Gracias por venir», dijo él, cuando ella se sentó. «Tienes 5 minutos», respondió Laura, revisando su reloj. «Tengo una reunión a las 4. Laura, quería pedirte perdón». Ella levantó las cejas, pero no dijo nada. «Sé que es demasiado tarde. Sé que no tienes ninguna razón para perdonarme, pero necesitaba decir esto. Fui un cobarde. Fui cruel. Fui un hombre terrible para ti». «¿Por qué me dices esto ahora, Marco?» Él se pasó las manos por el cabello, un gesto de nerviosismo que ella conocía bien. «Porque lo perdí todo. Y me refiero a todo. La empresa está yéndose a pique. Varios clientes cancelaron los contratos después del escándalo. Sofía, ella dijo que no quería estar con un hombre que estaba arruinado financieramente. Mis amigos, mi reputación, mi amor propio, todo se ha ido». Laura lo observó sin mostrar ninguna emoción. «¿Y pensaste que yo sentiría lástima por ti?» «No, no es eso. No estoy pidiendo tu lástima. Estoy tratando de decirte que tenías razón en todo. Realmente pensé que eras inferior a mí. Pensé que podía tratarte como quisiera, porque aceptarías cualquier cosa». Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero no eras inferior, Laura. Siempre fuiste mejor que yo. Más inteligente. Más talentosa.
más fuerte. Y pasé 10 años tratando de disminuirte porque sabía, en el fondo, que si alguna vez descubrías tu verdadero valor, te darías cuenta de que merecías mucho más que yo. Laura se mantuvo en silencio, procesando sus palabras. Te veo en las revistas, en la televisión, en los periódicos, continuó él. Veo tus proyectos, tu éxito, lo radiante y poderosa que eres. Y me di cuenta de que no te destruí como creí. Solo te estaba frenando, impidiéndote ser quien realmente eres. ¿Por qué me dices esto, Marco? Porque quería que supieras que lo reconozco, que sé que eres extraordinaria, que lo siento mucho por haber desperdiciado tanto de tu vida, y que espero que seas muy feliz. Se levantó de la mesa. No te molestaré de nuevo. Solo quería que supieras que tu venganza fue perfecta. No porque me destruyó, aunque lo hizo, sino porque me hizo ver la verdad sobre quién soy realmente yo y quién eres realmente tú. Laura lo vio alejarse, y por primera vez en meses sintió algo cercano a la compasión por él. No el tipo de compasión que la haría volver, sino el tipo que le permitía por fin cerrar ese capítulo de su vida por completo. Cuando llegó a casa esa noche, a un hermoso apartamento moderno que había decorado por completo a su propio gusto, Laura se sirvió una copa del mejor vino de su bodega privada y se quedó en el balcón, viendo el atardecer sobre la ciudad. Su teléfono sonó. Era Ana. ¿Qué tal la reunión con el idiota? Educativa, respondió Laura. Se disculpó. De verdad, creo. ¿Y cómo te sentiste? Laura pensó en la pregunta por un momento. Libre, completamente libre. Por primera vez desde que lo conocí, miré a Marco y no sentí ira, ni dolor, ni amor, ni odio. No sentí nada. Se ha vuelto irrelevante para mi vida. Eso es increíble, Laura. Es liberador, corrigió ella. Ana, quería darte las gracias. ¿Gracias por qué? Por ayudarme a recordar quién era. Por darme la fuerza para luchar por lo que merecía. Por ser mi amiga cuando más te necesitaba. Laura, cariño, yo no hice nada más que darte las herramientas, todo el coraje, toda la fuerza, toda la determinación que siempre estuvo dentro de ti. Solo lo habías olvidado por un tiempo. Después de colgar, Laura se quedó en el balcón hasta que las estrellas aparecieron en el cielo. Pensó en el viaje que había hecho en los últimos meses, desde la mujer rota que descubrió la traición de su esposo, hasta la exitosa mujer de negocios que era hoy. Pensó en las mujeres que la buscaban para contar sus propias historias de superación, inspiradas por su coraje. Pensó en los proyectos que estaba desarrollando, los trabajos que estaba creando, la diferencia que estaba haciendo en el mundo. Más que cualquier venganza que pudiera haber planeado, el mayor triunfo de Laura fue descubrir que no necesitaba la aprobación de nadie para ser extraordinaria. Siempre había sido extraordinaria. Simplemente había permitido que alguien la convenciera de lo contrario. Y a sus 36 años, Laura García, que había vuelto a usar su apellido de soltera, era exactamente quien siempre debió ser. Una mujer poderosa, independiente, realizada, que tenía el control total de su propio destino. Y eso, lo sabía, era la mejor venganza de todas. Ser genuinamente feliz, genuinamente exitosa y genuinamente libre. La gala había sido solo el principio. El verdadero espectáculo era la vida extraordinaria que construía cada día. Un logro a la vez, un sueño cumplido a la vez, una mujer empoderada a la vez. Laura brindó por las estrellas, brindó por sí misma y brindó por el futuro brillante que se extendía infinitamente ante ella. El Fénix resurge. 2 años después de la gala, el auditorio estaba lleno. Más de 500 mujeres se habían reunido en el centro de convenciones de la ciudad
para el evento que se había convertido en el más esperado del año, la Conferencia Internacional para Mujeres que Transforman, donde Laura García sería la oradora principal. Detrás del escenario, ajustándose la chaqueta en un tono de azul que resaltaba sus ojos verdes, Laura tomó una respiración profunda. A sus 38 años, se había convertido en un fenómeno. Su firma de arquitectura era una de las más respetadas del país. Sus proyectos ganaban premios internacionales, y su historia personal había inspirado a millones de mujeres en todo el mundo. 5 minutos, Laura, anunció la productora del evento. Gracias, Carolina. Laura sonrió, mirándose por última vez en el espejo. La mujer que la miraba era irreconocible de la Laura de hace 2 años, no solo físicamente, aunque su cabello corto y moderno, su postura recta y su sonrisa segura de sí misma mostraban una transformación evidente. Pero lo más importante, en sus ojos. Donde antes había habido inseguridad y sumisión, ahora brillaba una luz propia, poderosa e inquebrantable. Ana apareció a su lado, elegante en un vestido negro, que combinaba con su nueva posición como socia en la firma de abogados más prestigiosa de la región. ¿Nerviosa?, preguntó su amiga. Emocionada, corrigió Laura. Es diferente. Estaba nerviosa cuando dependía de la aprobación de alguien para sentirme válida. Ahora, estoy emocionada de compartir mi experiencia con estas mujeres. Caminaron juntas hacia el escenario, donde un presentador ya estaba animando al público. Señoras y señores, es con inmenso placer que le damos la bienvenida a una mujer que se ha convertido en un símbolo de reinvención y empoderamiento femenino en nuestro país y en todo el mundo. Una arquitecta galardonada, una empresaria exitosa y la autora del libro más vendido, El Fénix de Rojo. Por favor, denle la bienvenida, Laura García. El aplauso fue ensordecedor. Laura subió al escenario con la misma confianza que había mostrado en la gala 2 años antes, pero ahora esa confianza era genuina, construida día tras día a través de logros reales y crecimiento personal. Buenas noches, dijo, su voz clara y fuerte, resonando en el auditorio. Hace 2 años y medio, yo era una mujer que se había vuelto invisible en su propia vida. Hoy, estoy aquí ante ustedes como prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. El público estaba en completo silencio, cada palabra siendo absorbida con intensidad. Muchas de ustedes ya conocen los detalles de mi historia, el matrimonio que me disminuyó, la traición que me devastó, la venganza que me liberó. Pero de lo que quiero hablarles hoy no es de venganza, es de renacimiento. Laura caminó por el escenario, haciendo contacto visual con diferentes secciones del público. La verdad es que esa noche en la gala no fue mi victoria. Fue solo el primer paso de un viaje mucho más largo y significativo. La venganza me dio satisfacción por unas semanas, pero fue lo que construí después lo que realmente cambió mi vida. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Cuando salí de ese salón con la cabeza en alto, después de humillar públicamente a mi ex esposo y a su amante, pensé que había ganado. Pero la verdad es que todavía estaba definiendo mi valía por la reacción de los demás. Todavía estaba permitiendo que las personas que no me respetaban dictaran mi autoestima. Una mujer en la primera fila asintió, con lágrimas en los ojos. Laura le sonrió, reconociendo la expresión de alguien que se identificaba profundamente con sus palabras. La verdadera transformación comenzó cuando dejé de preocuparme por lo que pensaba Marco, por lo que sentía Sofía, por lo que comentaba la sociedad. Comenzó cuando decidí construir una vida que fuera mía, basada en mis valores, mis sueños
mi potencial. Laura activó la presentación de diapositivas detrás de ella, mostrando fotos de sus proyectos arquitectónicos más recientes. Están viendo aquí el Centro Cultural Esperanza, que diseñé para la zona sur de nuestra ciudad. Este proyecto emplea directamente a 200 personas y atiende a más de 5,000 niños y adolescentes por mes. Aquí tenemos el complejo residencial sostenible, Pueblo Verde, que se ha convertido en un modelo de vivienda ecológica para todo el país. Siguieron más diapositivas, mostrando edificios impresionantes, premios internacionales y equipos de trabajo diversos. Pero el proyecto del que más orgullosa me siento no está en estas imágenes. Es el Instituto Fénix, nuestra ONG que ofrece apoyo legal y psicológico gratuito para mujeres en situación de violencia de género. El aplauso resonó en todo el auditorio, pero Laura levantó la mano, pidiendo silencio. En 2 años, el Instituto Fénix ha ayudado a más de 100 mujeres a salir de relaciones abusivas y a reconstruir sus vidas. De ellas, 80 lograron una completa independencia financiera, se matricularon o retomaron sus estudios, o comenzaron nuevas carreras, y todas, cada una de ellas, redescubrieron su valor propio. Una ovación más larga se apoderó de la sala. Laura esperó pacientemente. Les digo esto porque quiero que entiendan algo fundamental. La venganza puede ser el combustible inicial, pero nunca puede ser el destino final. Lo que verdaderamente nos empodera no es destruir a quienes nos lastiman, sino construir algo tan extraordinario que esas personas se vuelven irrelevantes en nuestras vidas. Laura miró hacia el fondo del auditorio y vio una figura familiar. Sentada en la última fila, tratando de pasar desapercibida, estaba Sofía Castro. Se veía mayor, visiblemente cansada, usando ropa sencilla muy diferente a los vestidos de diseñador que solía usar cuando era la amante de Marco. Por un momento, Laura sintió una punzada de lo que podría haber sido ira o satisfacción maliciosa, pero lo que realmente sintió fue una completa indiferencia. Sofía se había convertido en una persona más en la audiencia, sin ningún poder sobre sus emociones o su bienestar. Algunas de ustedes se preguntarán sobre mi ex esposo y su ex amante, sobre lo que les sucedió después de esa famosa noche, dijo Laura. Un murmullo recorrió el público. Todos sabían que Laura rara vez hablaba de los detalles personales de la vida de Marco y Sofía después del divorcio. Marco perdió casi todo en los siguientes 2 años. La empresa se declaró en bancarrota, sus amigos se distanciaron, y Sofía lo dejó cuando el dinero se acabó. Él intentó contactarme varias veces, a veces para disculparse, a veces para intentar una reconciliación. Algunas personas esperaban que yo sintiera lástima por él, otras esperaban que yo celebrara su desgracia. Laura hizo una pausa dramática. Pero la verdad es que no siento lástima ni alegría. Simplemente no siento nada, y esa es la mayor victoria que podría haber logrado. Una completa indiferencia hacia las personas que alguna vez tuvieron el poder de lastimarme. Hizo clic en el control remoto, y la última imagen apareció en la pantalla. Una foto de ella misma sonriendo en su oficina. Rodeada de su equipo de trabajo, todas mujeres de diferentes edades y etnias. Esta es la mujer en la que me convertí, no una mujer que vive para vengarse de quienes la lastimaron, sino una mujer que vive para construir, crear, inspirar y elevar a otras mujeres a su lado. Laura bajó del escenario y caminó entre las filas de la audiencia, acercándose a las mujeres que la estaban escuchando. Algunas de ustedes están aquí hoy porque descubrieron traiciones. Otras, porque están controladas por maridos, novios, padres, jefes. Algunas están atrapadas en relaciones que las disminuyen.
Otras, en trabajos que no reconocen su valor. Se detuvo frente a una joven que lloraba en silencio. A cada una de ustedes, quiero decirles que no necesitan el permiso de nadie para ser extraordinarias. No necesitan la aprobación de nadie para perseguir sus sueños. Y no necesitan vengarse de nadie para demostrar su valía. Laura regresó al escenario para sus últimas palabras. La mejor venganza no es destruir a quienes nos lastiman. La mejor venganza es volverse tan feliz, tan realizada, tan completa, que esas personas se convierten en solo notas a pie de página en nuestra historia de éxito. Hizo una última pausa, mirando a cada sección de la audiencia. ¿Quieren saber el momento en que realmente gané? No fue cuando humillé a Marco en público. Fue 6 meses después, cuando estaba trabajando hasta tarde en mi oficina, apasionada por el proyecto que estaba desarrollando. Y me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en él, ni una sola vez. El aplauso comenzó lentamente y se convirtió en una ovación de pie. 500 mujeres aplaudiendo, no solo a Laura, sino a la posibilidad de sus propias transformaciones. Esa es la libertad que les deseo a cada una de ustedes. La libertad de vivir una vida tan rica, tan significativa, tan llena de propósito, que no tengan tiempo ni energía que desperdiciar en quienes no los merecen. Mientras los aplausos continuaban, Laura miró una vez más hacia el fondo del auditorio. Sofía se había ido, tal vez avergonzada, tal vez inspirada, tal vez simplemente indiferente. Y por primera vez, Laura se dio cuenta de que no le importaba en absoluto ninguna de esas posibilidades. Después del evento, cientos de mujeres se pusieron en fila para hablar con ella, para tomarse fotos, para compartir sus propias historias. María, una contadora de 45 años, dijo que había dejado a su esposo abusivo después de leer el libro de Laura. Ana, una joven de 22 años, dijo que había renunciado a aceptar un trabajo mal pagado y había comenzado su propio negocio. Cada historia era una nueva prueba de que la verdadera victoria no estaba en haberse vengado de Marco, sino en haber inspirado a otras mujeres a no aceptar menos de lo que merecían. Era casi medianoche cuando Laura finalmente llegó a casa. Su apartamento en el ático, con vistas a toda la ciudad, era un reflejo perfecto de en quién se había convertido. Elegante sin ser ostentoso, cómodo sin ser excesivo, sofisticado pero acogedor. En el balcón, con una copa de vino y la brisa nocturna, observó las luces de la ciudad, que ahora conocía como la palma de su mano. Cada edificio tenía una historia. Cada proyecto que había desarrollado había tocado la vida de cientos de personas. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Ana. «Estuviste increíble hoy. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Laura sonrió, escribiendo su respuesta. «Gracias por ayudarme a encontrar a esta mujer que siempre estuvo aquí. Te quiero, amiga». Justo cuando estaba a punto de guardar su teléfono, otro nombre apareció en la pantalla. Marco. Por un momento dudó. Después de meses sin ningún contacto, ¿por qué le estaba escribiendo justo hoy? Abrió el mensaje. «Vi el reportaje sobre tu conferencia. Estabas radiante. Solo quería que supieras que estoy orgulloso de la mujer increíble que siempre has sido. Espero que seas muy feliz». Laura leyó el mensaje 2 veces. Hace 2 años, esas palabras habrían provocado una tormenta de emociones. Ira, tristeza, nostalgia, confusión. Ahora simplemente no sentía nada. No respondió. No porque quisiera ignorarlo o lastimarlo, sino porque genuinamente no había nada que decir. Esa fase de su vida estaba tan completamente superada
que ni siquiera quedaba resentimiento. Borró el mensaje sin drama, sin ceremonia, como si fuera solo otro correo no deseado en su bandeja de entrada. Y fue en ese momento, en ese gesto simple y despreocupado, que Laura supo con absoluta certeza que había ganado. No la batalla contra Marco o Sofía, sino la guerra más importante de todas. La guerra por su propia alma, su propio valor, su propio futuro. Brindó por sí misma en el balcón, no por lo que había destruido, sino por lo que había construido. Brindó por la mujer en la que se había convertido, por los sueños que había realizado, por las vidas que había tocado. El Fénix había resucitado de las cenizas, no para quemar a sus enemigos, sino para iluminar el camino de otras mujeres aún perdidas en la oscuridad. Y eso, lo sabía, era la única venganza que valía la pena. Una vida extraordinaria, vivida en sus propios términos, sin pedirle permiso a nadie para brillar, llamado a la acción. CTA. Final. Si te gustó esta historia de superación y empoderamiento, dale me gusta y suscríbete para más contenido. Y no olvides dejar tu comentario con tu parte favorita de la historia.